Buenas tardes, por favor, un poquito de silencio. Ajá, así que, gloria a Dios. Buenas tardes, primeramente, y disculpe que sean tan objetivos, pero tenemos el tiempo muy contado, puesto que tenemos que saltar la talanquera y vamos al autocine. ¿Ok? Entonces tenemos ya prácticamente, hemos perdido 20 minutos ya de clase. Quiero entonces, primeramente, darle gracias a Dios por ustedes, porque nos acompañan acá, porque han tomado de su tiempo, pero vamos a darle a Dios unos 30 segundos de oración. Así que vamos a colocarnos de pie, vamos a orar para entregar esta tarde esta clase, que yo creo que el capítulo de Efesios, el penúltimo capítulo, que es el capítulo 5, habla acerca de cómo debemos caminar, de cómo debemos fluir en las cosas del Espíritu. Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Hoy venimos, Señor, con gran gozo y con gran alegría, porque vamos a compartir en coinonía una clase más del libro de los Efesios y de la vida con propósito. Eres tú, Señor, quien nos guías, quien nos colocas en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, nos abre la sabiduría y por supuesto la inteligencia se agudiza, porque tu palabra es la que penetra hasta lo más profundo del alma, diciendo los pensamientos, y nos hace, Señor, más saludable de lo que somos. Señor, gracias te damos por ellos, por estos hombres y mujeres que disponen de su tiempo, y gracias, Señor, por todo lo que has direccionado esta hermosa obra de predicar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede aplaudir la gloria de Dios si quiere y puede sentarse. Ahora sí me puedo pasar para allá o no, o me quedo aquí. ¿Me paso para allá? No, como ustedes, no sé. Es lo mismo. Ok. Ok, quiero entonces adentrar un momento a lo que es esta epístola, y aquí tienen más o menos una introducción de lo que habla en forma general el capítulo de Efesios, el capítulo 5, y habla de un estudio profundo de lo que Pablo escribió entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y luego vamos a explorar las enseñanzas prácticas sobre la vida cristiana y las relaciones interpersonales según la visión de Pablo o según la visión paulina. Quiero resaltar algo, y esto es bueno que lo aprendamos desde ya. Cuando estamos hablando de este tiempo, del año 60-62, Pablo tenía una edad bastante ya avanzada. Estaba preso y 8 años después, en el año 70, después de este tiempo, después de la escritura de este libro, viene la destrucción de Jerusalén. Para algunos estudiosos de la escritura, para algunos eruditos, algunos comentaristas, en el año 70 es cuando se destruye el templo de Jerusalén, el templo reconstruido por el rey Herodes, que fue el mismo templo que fabricó Salomón en tiempos atrás, ¿no? A partir de allí entonces se marca otra época, y es cuando estas epístolas de Pablo hacen entonces tienen un impulso a poderse distribuir por todas las regiones de Asia Menor, de manera que se convirtieron en la competencia de la filosofía griega, donde estaba Aristóteles, donde estaba Kelsen, donde estaba toda esta gente que conocemos de la filosofía antigua, la filosofía griega, y entonces hubo esa competencia sana entre los saberes y la sabiduría de aquellos tiempos. Y esto es lo maravilloso del libro de los Efesios. Porque el libro de los Efesios, en esta introducción que quiero darle, es donde marca la diferencia entre un cristiano común y un cristiano extraordinario. Un cristiano extraordinario no es aquel que solamente se conforma con escuchar la palabra de Dios, sino que también es hacedor de esa palabra. Mientras que un cristiano común es aquel que escucha la palabra, le parece bonita, le parece buena, pero que no la pone en práctica. Efesios en este capítulo marca esa dimensión, marca ese transitar de lo que es la excelencia del Evangelio. Quiero entonces leer, y por favor su Biblia allí en su teléfono, si la tiene descargada,
puede descargarla si no la tiene, es gratis, no tiene ningún costo. Quiero leer el capítulo completo, son 33 versículos que tiene el libro de los Efesios, lo vamos a leer rápidamente para luego colocarnos en diferentes espacios de la enseñanza, de manera que podamos entender completamente lo que el capítulo nos quiere enseñar. ¿Ok? Capítulo 5, Efesios, dice desde el primer versículo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas conviene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice allí entre paréntesis, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Que el Señor bendiga esta palabra y añada múltiples bendiciones. Lo curioso del libro de los Efesios es que salta de una cosa para otra. Cuando usted está hablando los principios de Efesios, en el bosquejo que Pablo suelta en el libro de los Efesios, primero habla de la santificación, habla del hombre cómo debe comportarse, que no debe andar en tiniebla, que no debe caminar y debe olvidarse
de las cosas que están ocultas, que no, ni siquiera hablemos de lo que ellos hacen en secreto y ¡pum! De pronto salta a respetar a la pareja, a respetar a la mujer, a respetar al matrimonio, el matrimonio que se hace en mancilla. Todo esto lo habla en este capítulo. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Necesariamente es así. ¿Por qué? Porque aquella persona que no se ame a sí mismo no puede amar a nadie y mucho menos amar a Dios. Mucho menos amar lo que no ve. Entonces, Pablo en este sentido marca un gran sello con respecto al amor fraternal que nosotros no solamente debemos tener con la iglesia, con el Señor y con todo lo que hacemos para Dios, sino también en nuestra casa debe haber el mismo amor que hay en la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, así nosotros debemos amar a nuestras esposas. Así como la sustenta Cristo, así debemos sustentar nosotros a nuestras esposas. Y esta gama de información que Pablo nos muestra, nos hace ver, vamos a la diapositiva, hijo, nos hace ver algo claro, algo muy claro. Que dentro de este contexto, la carta fue dirigida, escucha bien, a los creyentes de la próspera ciudad de Efeso, centro comercial religioso de Asia Menor. Pablo escribe una epístola mientras estaba prisionero en Roma, y esto ya lo dijimos al principio de la carta, enfatizando la unidad y santidad de la iglesia. El capítulo 5 continúa las exhortaciones prácticas iniciadas en el capítulo anterior. ¿Qué es lo que hacía esto? Que Pablo en el capítulo anterior nos habla de lo que es dentro del contexto general, habla de la identidad que nosotros tenemos de Cristo, de la elección que debemos tener en Cristo y de la redención y herencia que Él nos marca a nosotros. Cuando Pablo trae de la misma carta del capítulo anterior todo lo que es la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es para que la pongamos en práctica, no solamente donde habitamos, donde trabajamos, donde convivimos, donde aplicamos como personas, sino en todo sentido. En pocas palabras, Pablo lo que quiere ilustrar en esto, que no seas cristiano solamente cuando estás en la sinagoga, cuando estás en el templo o cuando estás en la iglesia, sino que fuera de la iglesia también tienes que ser la misma persona convertida como Cristo ha hecho en ti lo mejor. Así que en este contexto, Pablo habla y nos recuerda en el capítulo 4 que la práctica de la unidad en el cuerpo de Cristo es indispensable para poder tener un crecimiento, un cambio de mentalidad y un cambio de acción de cómo hacer las cosas. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A que nosotros por medio de Cristo Jesús debemos alcanzar la madurez espiritual, la sabiduría espiritual, la inteligencia del mismo Jesús, para que todas las cosas puedan salirnos tal cual en el propósito marcado y establecido por Dios, y que a nosotros nos conviene de antemano para que todas las cosas nos hagan prosperar, para que seamos prosperados nosotros en todas las cosas, para que tengamos un crecimiento y para poder tener una vida plena en Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Ok, vamos a la otra diapositiva. Imitadores de Dios. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. El cristiano debe reflejar las virtudes divinas en su conducta diaria. Repitamos lo que acabamos de decir hace unos minutos. No somos cristianos cuando venimos a la iglesia. No somos cristianos cuando nos ajuntamos con otros cristianos. Debemos ser cristianos en lo oscuro, en lo claro, en lo profundo y en lo alto. Eso es lo que nos dice a nosotros acerca de poder vivir una vida en plenitud. Tenemos que tener un amor sacrificial. Pablo exhorta a amar como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, estableciendo el estándar del amor. ¿Dónde está el estándar del amor? El estándar del amor está en que nosotros nacemos para servir y no para ser servidos. El estándar del amor es el estándar de Cristo como el príncipe del amor, como el príncipe de paz, es que todas las cosas sean primeramente pensadas en el prójimo y no en nosotros primeramente. A veces nosotros cambiamos la tortilla porque, por supuesto, dentro de la naturaleza humana, el hombre busca
autoprotección, la protección personal, la protección de la familia, la protección de lo que nos pertenece, lo que es mío lo protejo yo, y es natural dentro del acto de supervivencia que tiene un hombre. Pero el estándar del amor de Cristo no se basa solamente en la autoprotección ni en la protección de lo tuyo, sino de la protección de los demás, del amor a los demás, de que el servicio va directamente proporcional a lo que tú le aplicas a las demás personas. Tú eres una persona que puede cambiar toda la estructura de la persona que tienes al frente de ti cuando tú le sirves de acuerdo al estándar del amor de Cristo. No se trata de ser más bueno que Dios. No, Señor. Se trata de ser igual a Dios, de ser tan bueno como Dios, de ser tan inteligente como Dios y de ser tan sabio como Dios. Por eso es que nos habla de esa identidad filial, y nuestra conducta debe manifestar nuestra identidad como hijos de Dios, mostrando el carácter paterno. Y esto es algo que Pablo se lo está escribiendo a los efesios, no se lo está escribiendo por querer decir palabras bonitas. Pablo se lo escribe a los efesios porque ellos necesitaban entender el amor filial y el amor fraternal que había que tener dentro de su congregación. Cuando Dios coloca en la palabra algo para que nosotros lo tengamos como aprendizaje, de hecho la Biblia dice, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para nuestra formación. Es porque antes se veían las cosas al revés. En el Antiguo Testamento, en lo que nosotros vemos el decálogo, los 10 mandamientos, no robarás. ¿Por qué aparece eso? Porque antes robaban. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué sucedía? Porque codiciaban a la mujer del prójimo. Y todas esas leyes que se manifestaron en el decálogo, en el Antiguo Testamento, fueron colocadas porque la gente estaba viviendo de acuerdo a su propio pensamiento, de lo que ellos creían que era bien. Ahora, Dios establece un estándar, establece un reglamento, establece unas leyes que hay que respetar y que hacerlas respetar para que podamos vivir en gracia y para que podamos vivir la plenitud que el Señor quiere que nosotros veamos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta identidad? Que si eres identificado como cuerpo de Cristo, si eres identificado como hijo de Dios, tu actitud debe ser ¿qué? El amor paterno hacia los demás, el amor, el carácter hacia los demás, el servirle a los demás. Eso es lo que Efesios marca en este capítulo. No solamente la identidad de quién eres, sino que lo que tú dices ser, tienes que demostrarlo. Lo que tú dices proclamar, tienes que demostrarlo. Lo que tú dices hablar y predicar, tienes que demostrarlo. Por eso es que tenemos tantas frustraciones dentro de la iglesia. Gente que se va de la iglesia porque creyeron en alguien y aquella persona los desilusionó, porque creyeron en el hermano y el hermano les echó la burra para el monte, porque creímos en el pastor y el pastor lo que hizo fue algo que me hirió, me dañó, y por eso yo me voy. Y eso es natural, eso sucede, porque nosotros buscamos en una persona el carácter y la formación de Cristo. Y así como nosotros buscamos el carácter de una persona, el carácter de Cristo, nosotros tenemos que demostrarlo para que esta gente, cuando te consiga, sepan que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y que caminas tal cual como Él. ¿Dicen amén? Fíjate que Pablo dice en este bosquejo, dice el abandono de la vieja vida. ¿A qué llama Pablo la vieja vida? A las maneras con el cual nosotros nos identificábamos. Dice inmoralidad sexual. Pablo advierte contra la fornicación y toda impureza, conductas incompatibles con la vida de Cristo. Es decir, conductas que no van de acuerdo a lo que Cristo enseña. Y usted verá inmoralidad sexual. Pablo advierte con qué, contra la fornicación y toda impureza. Y fíjate que más adelante, entonces Pablo nos llama a nosotros a amar a nuestras parejas, a amar a nuestras esposas, a quererlas, a respetarlas, a que ellas respeten a nosotros. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque esto era un común denominador dentro de Efesios. Acuérdate que Efesios tenía una mentalidad diferente a la mentalidad hebrea, porque Efesios era griego. Y la patrona de los griegos en aquel tiempo era Diana, la diosa Diana. Y la diosa Diana para los hebreos era para los griegos Artemisa, para los latinos Diana, para
para los hebreos era Semiramis. Todo esto marcaba una diferencia porque aquella mujer era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Entonces, como era la diosa del amor y yo era devoto a la diosa del amor, yo tenía que hacer el amor con todo el mundo. ¿Sí me está logrando comprender? Y así era la cultura. Pablo entonces le pega un freno a esto, porque cuando usted va al libro de los Hechos, me llama mucho la atención que la predicación de Pablo fue tan directa, tan tajante, que los templecitos de Diana se dejaron de vender y se formó una trifulca en el libro de los Hechos, porque los mercaderes del templo de Diana habían perdido los ingresos por las ventas del templecillo. No sé si usted conoce la historia. Y entonces arremetieron contra Pablo. No, nos está quitando el empleo, nos está quitando el trabajo. Porque era algo normal, era algo en aquel tiempo, tal cual como nosotros lo vivimos aquí los 18 de noviembre, que usted va a la plaza principal de la basílica y le pone la estampita, y esa estampita representa para el devoto algo, y duerme con la estampita puesta, y así sucesivamente pasaba con el tiempo de Diana. Pablo cambió esa mentalidad, tanto así que entonces de una vez marca dentro de su epístola, marca dentro de su carta la terrible acción de lo que era la fornicación y lo que era el irrespeto. Entonces Pablo advierte contra la fornicación y toda impureza de las conductas que no eran compatibles con la de Cristo. La avaricia, equiparada a la idolatría. Fíjate que dice, la avaricia es lo mismo que la idolatría. Representa una desviación fundamental del amor de Dios. ¿Hacia qué? Hacia los bienes materiales. Por supuesto, Éfeso, como era un istmo de mercaderes donde llegaban todos los barcos, se manejaba mucho dinero. Había mucho dinero en el proceso de las ventas, en el proceso de la mercadería, lo que vendían, lo que traían, lo que exportaban, lo que enviaban. Y todo esto marca que un país o una ciudad bastante prosperada, con bastante dinero, y que el dinero se colocó por un tiempo por encima de la creencia que tenían estos jefes. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Espérense un momento, olvídense, no sean idólatras del Dios del dinero, no sean idólatras de la avaricia, no sean idólatras de estas cosas que lo que los va a terminar es llevando a la perdición, a la desviación. No, señor, es necesario y fundamental amar a Dios sobre las cosas materiales. Y escúchenme, aunque nos duela, no estamos lejos de esta realidad. Hay gente que cuando no tiene medio en el bolsillo se enferma, le da fiebre. Hay gente que cuando no puede resolver un problema, entonces buscan y se endeudan y se llenan de dificultades y empiezan a ver cómo solucionar ellos el problema. Eso es avaricia. Cuando confiamos en el Señor y sabemos y entendemos que el Señor es el dueño del oro y de la plata, pase lo que pase, el Señor siempre te va a proveer en el momento que tú lo vas a necesitar. Y esto ténganlo por seguridad. Lenguaje inadecuado, y esto va directamente para los efesios y para los maracuchos. Dice así, ve, palabras obscenas, necedades, bromas groseras no corresponden a quienes han sido santificados. Señores, el hombre y la mujer que tenga el estudio de la palabra de Dios, el hombre y la mujer que tenga en su lenguaje la palabra de Dios, no puede soltar palabras soez, no pueden soltar truonerías, no pueden soltar insolencia. Y le digo a los jóvenes, ustedes pueden llamar a la persona como amigo, hoy en día es el papi, ¿cómo estás, papi? No está mal hacer eso, pero si usted le dice papi en otro país, a usted le van a dar una pedrada. Entonces, nosotros tenemos como hijos de Dios cambiar la fórmula de hablar lo que dice la Escritura, hablar palabras de Dios, hablar con canto y con alegría, cantar en nuestro corazón. No es que usted vaya a estar cantando todo el tiempo por el camino, no, sino que lo que usted vaya a hablar, piénselo, páselo primero por el filtro del corazón, y si lo que vaya a decir va a ofender a mi hermano, entonces me callo, no lo hago.
La palabra que tiene que salir de la boca del cristiano es palabra de vida, palabra de edificación, palabra de levantamiento del espíritu de otra persona. Díganme usted, mujeres que están acá, ¿a usted le gustaría que le llegue un hombre con frescura y dijera miles groserías delante de usted? Díganlo, díganlo. A los hombres tampoco nos gusta que las mujeres sean insolentes. Perdónenme porque se los diga, pero cuando una mujer dice muchas groserías, el hombre le es contado por wilcha. Esa es la palabra, ¿verdad? Wilcha. Se ve horrible. ¿Por qué? Porque el hombre marca una imagen diferente. La mujer es sensual, la mujer es linda, la mujer lo que tiene que soltar por la boca son palabras finas para que uno se deleite con esto. Y lo mismo el hombre marca su caballerosidad por la forma en que habla y trata a las demás personas. No me hace más hombre decir groserías, decir vulgaridades, al contrario, me rebaja de lo que soy, me rebaja de lo que Dios ha creado en nosotros. Por eso es que usted no ve pastores diciendo malas palabras. Quizás se le puede soltar algún argot, ¿no? Porque hay palabras que están intrínsecas dentro del lenguaje, como el que molleja. La vaina esa. Pero eso no son palabras soez. Palabras soez es otra cosa. La M, que es muy normal del maracucho. Entonces lo dicen con la R y lo dicen mal, porque entonces la palabra maldito, cuando tú dices la palabra maldito, lo estás diciendo bíblicamente, pero cuando decís maldito se oye muy horrible. ¿Ves? Palabra cierta, dale un aplauso al Señor. Bueno, más que eso lo editamos. Fíjate que interesante, ¿no? Es saber todas estas cosas. Ok. Vamos a la otra diapositiva. Ya vamos terminando ya. Rechazando las obras de las tinieblas. Mire, advertencia contra engaños. Pablo previene, nadie os engañe con palabras vanas. Dice el capítulo 5, verso 6. Los creyentes deben estar alerta ante las falsas enseñanzas. Hay una versión que habla de que estas palabras son brujerías. Nadie te engañe con brujerías. Brujería no es un trabajo que pusieron un sapo boca abajo y lo pusieron así y me leyeron la borra del café y el tabaco. No, eso no es brujería. Brujería es persuasión con palabras vanas. Pablo se lo dijo una vez a los Gálatas, le dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos embrujó con palabras? O sea, la brujería es persuadirte con palabras. Por eso es que hay mujeres que dicen, ay, me embrujó con esas palabras bellas que me dijo. Sí, te embrujó. Te embrujó porque entonces cuando termina casándote con él, saca el demonio que tiene por dentro. Te embrujó. Entonces, las palabras, Pablo nos advierte que nadie puede engañarnos o no debe engañarnos con palabras huecas, palabras vacías, palabras que no tienen sentido. No puedes dejarte engañar por eso, sino que más bien nuestra enseñanza debe ser direccionada con lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy sencillo. A veces nosotros no sabemos tomar una decisión y le preguntamos a otro, mira, ¿qué decisión podrías tomar tú en este caso? Y él te dice lo que cree. Pero el hecho que te diga lo que cree no significa que esa es la decisión que tú vas a tomar. Las decisiones se consultan con el Padre Celestial, las decisiones se consultan con el Señor. Y el Señor te da la respuesta. No te dirá como Moisés, que dice, Moisés, abre el mar. No, pero sí el corazón vas a sentir la paz cuando el Señor diga, sí, hijo mío, dale por allí, porque yo voy a respaldarte en todo. No es tomar una decisión como la tomó Jonás. Que Jonás decidió no ir a Nínive y se apartó 5,000 kilómetros del lugar de Nínive, que Nínive estaba a 900 kilómetros. Después que estuvo 5,000 kilómetros separados, no hallaba qué hacer.
¿Por qué? Porque tomó una mala decisión. Nosotros debemos aprender siempre a tomar las mejores decisiones basado en la dirección del Padre Celestial. Mire, la instrucción es clara: no ser cómplice de quienes practican la desobediencia. No ser cómplice. Tenemos que tener una transformación identitaria. ¿Qué significa esto? En otros tiempos estabas en tinieblas, ya no eres aquel perdedor, ya no eres aquella perdedora. Ya no eres aquella mujer divorciada que te señalaban porque fuiste mala mujer. Ya no eres el hombre que perdiste el empleo porque te llamaron mal trabajador, o te divorciaste y porque fuiste un mal padre, un mal esposo. Ya no eres así. Métete eso en la cabeza. Ahora tu cambio tiene que ser radical, porque el Señor te ha respaldado y el Señor te ha rescatado. El Señor te nombró como profeta y nunca te va a quitar ese título. El Señor te nombra como hijo y nunca te va a quitar ese título, así tú cometas error. Pero ya no camines en esa tiniebla, ya no camines en esa oscuridad. Busca la luz del Señor, busca la luz de Cristo y Él resplandecerá tu camino en todo tiempo. Pero nada hacemos escondiéndonos tras bastidores o escondiéndonos tras las cortinas. No porque mi pasado me arropa, no porque mi pasado no me deja echar para adelante. Escúchame, tu futuro no lo determina tu pasado, tu futuro lo determina el presente que estás viviendo hoy. Lo que estás sembrando hoy, lo que estás haciendo hoy, es lo que va a determinar tu futuro y de tu generación. Ya no mires hacia atrás, ya no mires tu oscuridad, ya no mires lo que está detrás de la cortina. Enfócate hoy, porque hoy es el día de tu bendición y el futuro será el día de la bendición de tus hijos, de toda tu descendencia. En otros tiempos caminabas en tiniebla, ahora eres luz del Señor. Así que tiene que haber un cambio que es radical. Pablo decía rápidamente a ellos, les decía: ustedes no es que vas a cambiar poco a poco, no es que poquito a poquito voy a dejar el cigarro. No, eso se deja de una vez. Se deja de una vez. No, que voy a dejar de beber. Voy a dejar de beber. Entonces no beben el viernes y beben el sábado. Sí, voy a dejar de beber pero el viernes. Entonces la otra semana beben el viernes para no beber el sábado. Entonces, no, esto es radical. No bebo más, no bebo más. No fumo más, no fumo más. Camino en este sendero, camino en este sendero. Me hicieron daño, yo no voy a mirar hacia atrás, yo sigo hacia adelante. Mire, nadie, escucha bien esto, nadie puede determinar tu futuro. Nadie, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tu esposo, ni aún tus hijos van a determinar lo que es tu futuro. Dios lo determinó y Dios te escogió ante la fundación del mundo y nadie puede detenerte. Así que no te frustres, porque de aquí en adelante tu cambio tiene que ser radical para entender de una vez por todas que fuiste creado como un embajador y como un guerrero de Cristo. Amén. Vamos a la otra. Ok, viviendo como hijos de luz. Ya pasado a las tinieblas, entonces entendemos el fruto del Espíritu, el discernimiento espiritual y la exposición del mal. Fíjate, la vida iluminada produce frutos de bondad, justicia y verdad. Evidencia visible ¿de qué? De la transformación. Si usted es transformado, usted no tiene por qué andar escondiéndose a nadie. Usted sale a la luz y demuestra lo que Dios hizo en su vida, aunque te critiquen. Aunque te digan: antes viraste y tornaste, antes caminaste y te caíste, ahora tú eres de Cristo. Sí, ahora soy luz en medio del desierto. Eso es lo que Pablo dice. El discernimiento, señores, el discernimiento es importante. Dice: los creyentes deben comprobar qué agrada al Señor. Y desarrollando esa sensibilidad espiritual de qué es lo que agrada al Señor. Mire, al Señor le agrada es la fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. No es la cara que tú pones cuando estés orando, porque Dios no va a mirar tu cara de aflicción. Dios mira tu corazón derramado y quebrantado ante la oración. Eso es lo que hace el Señor. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro. ¿Qué es lo que agrada al Señor? A Dios no le agrada o no le importa si nosotros brincamos y saltamos. Al Señor lo que le interesa es que tú caigas de rodillas cuando estés orando.
Si tú no puedes caer de rodillas, no te preocupes. Martín Lutero decía que no importa cómo estés orando, si estás acostado, si estás levantado, si estás sentado, tu alma siempre va a estar de rodillas delante de Dios. Así que nosotros debemos aprender en este caso. En este caso debemos tener discernimiento en saber qué es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día las iglesias se han manifestado en querer hacer eventos y show creyendo que con eso le están agarrando a Dios. Eso es muy bonito porque permite la coinonía entre los hermanos, y siempre lo he dicho. Pero no está haciendo nada en el ámbito espiritual, no está haciendo nada. O sea, Dios no se está levantando del trono para verte brincar y saltar contigo. No, el Señor está agradándose, es lo que hace desde tu corazón lo que estás haciendo. La fe es por el corazón, la fe viene por lo que entiendes del Señor, el discernimiento que tú das. Y eso es lo importante de este discernimiento. ¿Para qué? Las obras oscuras deben ser expuestas, ¿por qué? Por la luz. Y no encubiertas ni toleradas. ¿Y esto qué significa? Esto significa que lo que tú vayas a hacer, hazlo con la sinceridad y hazlo con el conocimiento de que lo estás haciendo para Dios. Seas que cantes, seas que prediques, seas que trabajes, seas que profetices, seas lo que sea, hazlo para Dios. Hazlo para Dios, como si Dios te estuviese mirando. No te escondas más. No estés tras las cortinas, no estés bajo la oscuridad. Deja la doble vida, es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Deja esa doble vida y de una vez defínete en servir y seguir a Cristo en todo sentido. Vamos a la otra. Despertar espiritual. La diapositiva me dice que en el verso 14 nos llama al despertar. El verso 15 dice y nos llama a ser sabio en el tiempo. Y el verso 17 nos habla de una comprensión divina. Y fíjate las tres aristas que allí están. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esto es una profecía que está en el libro de Isaías. Y Dios envía al profeta a que el pueblo despierte de una vez por todas del letargo donde están clavados. Y a veces nosotros entramos en ese letargo espiritual. Y usted preguntará, pastor, ¿pero qué es un letargo espiritual? ¿Sabe qué es un letargo espiritual? Esperar que Dios obre por usted. Y se siente usted a esperar para que del cielo le caiga la bendición que tanto le ha prometido. Señores, del cielo lo que cae es lluvia, agua. La bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, está detrás de usted. Usted lo que tiene es que activar su fe, activar su bendición. ¿Y hacerlo con qué? Con diligencia, como andéis. Salomón decía, ¿has visto hombres diligentes? Con los de alta alcurnia andará y nunca estará con los de menos condición. El hombre diligente siempre va a estar con gente de clase. El hombre diligente siempre va a ser llamado porque sabe que es responsable de lo que hace y de lo que dice. Salomón lo decía claramente, yo hago negocios con hombres diligentes. Porque los hombres diligentes son los que se acompañan con hombres diligentes. Y eso nos llama a nosotros al despertar aquella diligencia, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y esto lo dijo Efesios en el año 62 después de Cristo. Lo dijo Pablo a los Efesios. Los días son malos. Y los días de aquellos eran peores que lo que hoy nosotros tenemos. Y sin embargo, hoy nosotros decimos que los días son malos. Y siempre van a ser malos mientras el príncipe de este mundo siga alardeando de lo que hace con nosotros los cristianos. Pero cuando la iglesia se levante y diga al diablo, hasta aquí te llegó tu amor, hasta aquí te llegó tu karma, porque mi casa se respeta, mi iglesia se respeta, mi familia se respeta, entonces el diablo tiene que resistir y echarse hacia atrás, porque sabe que hay un cristiano y una cristiana que no le mete miedo a la oscuridad, ni le mete miedo a la intención maligna del enemigo. Así que tenemos que andar con diligencia.
Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo lo estamos hablando en el sentido de que podemos conectarnos con la palabra, de que debemos seguir en la palabra, de que debemos discernir más en la palabra. Así que llenos del Espíritu Santo, ¿cómo lo hacemos? En el rechazo de la falsa fuente. No se embriaguéis con vino. Pablo contrasta la intoxicación mundana con la plenitud espiritual. Dice, no te embriagues con vino, antes sé lleno del Espíritu Santo. Usted no necesita estar borracho para estar gozoso. Usted no necesita estar borracho para disfrutar una compañía. Usted no necesita beber vino para poder compartir con amigos, con amigas. Usted no necesita embriagarse, usted tiene que llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y lo dice Pablo. ¿Y por qué se lo dice a los efesios? Porque se embriagaban todos los días. Se embriagaban. Y Pablo les decía, ¿por qué se embriagan tanto con licor? Si antes ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la borrachera, el embriagarse causa disolución, dice la Escritura. ¿Y sabes qué es terrible la disolución? Disolución es que lo que tú puedas construir se te destruye en un momentico por una borrachera. ¿Cuántos matrimonios se han perdido porque el hombre le encanta llegar borracho y maltratar a la esposa? ¿Cuántos hijos no se han perdido en el licor, en el aguardiente, porque ven el ejemplo taxativo del padre cuando llega borracho? Entonces eso causa disolución a la familia, eso causa disolución. ¿Cuántas personas no han perdido empleo porque llegan borrachos al trabajo? Entonces es más irresponsable venir borracho a trabajar que quedarse en su casa y no venir. Preferible que te quedes en tu casa y pases tu borrachera en tu casa. Pero entonces causa disolución. Y Pablo dice claramente, no se embriaguéis con vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu. Esta llenura imperativa, fíjate que es una llenura imperativa, te está obligando a que te llenes de Él. Te está obligando a que te llenes del Espíritu Santo y no hay opción para el creyente. O estás con Dios o no estás. Pastor, bendiciones, quedan 5 minutos. ¿Estás con Dios o no estás? Jesús lo decía, quien conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Y quien no está conmigo está contra mí. Entonces no podemos caminar en dos aguas. La expresión de plenitud manifiesta en salmos, himnos y cantos espirituales. La alabanza sincera refleja ¿qué? Un corazón lleno. La alabanza sincera, el adorar sinceramente. Vamos a la otra. Ya estamos terminando ya. Las relaciones matrimoniales, que es cuando salta de una cosa a la otra. Para poder tener la sanidad en el matrimonio, para poder tener una sanidad en nuestras relaciones interpersonales, tenemos que primero ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que cambiar definitivamente de las tinieblas a la luz para poder levantar, para poder edificar nuestra casa, para poder levantar nuestro hogar. Y dice claramente, sumisión mutua, sométase que el uno al otro en el temor de Dios. Yo sé que en la casa hay una autoridad. O es el papá o es la mamá, o es el hombre o es la mujer. Y aunque usted diga, machito, soy yo, a veces no es así. A veces las mujeres tienen la autoridad y la tienen y la toman porque hay hombres que no han sabido llevarlas. Y tienen que aprender a hacer eso. Y todo esto nos habla de ¿qué? De que este es un principio fundamental y de reciprocidad en el respeto. Eso es autoridad. Saber estar en autoridad también es consecuente a estar bajo autoridad. El rol de los maridos llama que a amar como Cristo amó a la iglesia. Maridos, no busquen entender a las mujeres, ámenlas, ya está, eso basta. A las mujeres no hay que entender, las mujeres hay que amarlas. Ya me di cuenta que las clases de los devocionales del pastor Giovanni ha dado resultados. Pablo compara la relación de esposa-marido como la iglesia a Cristo, enfatizando siempre que el respeto y el reconocimiento. Sí, Señor. Cristo amó a la iglesia y por ella murió. Dio su vida
por ella. Dio su vida por la salvación de ella, por llevarla en su corazón, por tenerla siempre en su pronoxis. Amén. Y así nosotros debemos hacerlo. Y fíjate que al terminar esa parte, esa porción bíblica dice, y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Porque ahí es donde está la raíz de toda la estabilidad matrimonial, el respeto. El amor del hombre y el respeto de la mujer. Y yo creo que con eso nosotros podemos tener relaciones matrimoniales felices. Última diapositiva, creo que viene. Ok, dentro de la aplicación práctica que debemos tener en esta carta está el amor divino, imitar a Dios y andar en el amor. La luz versus la oscuridad, que fue lo que nosotros comentamos en 2 diapositivas anteriores. El vivir con sabiduría, la sabiduría diaria, aprovechar el tiempo, emprender la voluntad de Dios, ser lleno del Espíritu Santo y no de vino, no de alcohol, y tener unas relaciones sagradas, el matrimonio como reflejo del amor entre Cristo. De allí en adelante, todo lo que Pablo nos habla en el libro de los Efesios es que nuestra garantía de tener una vida de éxito, de tener una vida eficaz, de tener una familia edificada, de poder tener relaciones concretas y reales, es la conversión interna que nosotros debemos tener de Cristo en nuestras vidas. No hay otra forma, no existe otra manera, no es positivismo. No se trata de que yo tengo que ser positivo siempre. Eso no está mal, eso está muy bien, pero eso no basta para poder cambiar de personalidad. Solo Cristo cambia, solo el Espíritu Santo cambia. No lo hace otra cosa. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por estar con nosotros.